Bienvenidos a Sin Nudos, un espacio para desnudarnos libremente e inspirarte a ser quien quiera ser. Hola, hola. Hola, Rita, un programa más. De hecho, estoy muy emocionada por el tema de hoy. Así es. Realmente el tema de hoy nos trae parte de nuestro proceso también. Sí. Así que, bueno, vamos a compartir un poco de lo que ha pasado con nosotras, las distinciones que hemos podido encontrar y cuáles son, como siempre, los tips para aquellas personas que quieran iniciar este camino. Y el tema de hoy es... Los hilos emocionales. De hecho, es un programa, un tema que nos vino inspirado del día que hicimos el lado de la hipertensión y la vinculación con las emociones, porque de hecho sentimos que nos quedó un poquito cortito hablar solo de el tema de hipertensión, dado que las emociones son tan abarcativas y de verdad son tan transversales a todo lo que nos sucede a nivel de dolor, a nivel de pensamiento y sobre todo a nivel de enfermedades. Sí, totalmente. Creo que es un tema que en su momento lo vimos respecto de cómo es una persona con hipertensión. Sin embargo, pues así como sucede que el cuerpo habla, ¿no? Lo que la emoción calla, y lo habíamos mencionado en ese episodio, del mismo modo puede saltar a diferentes tipos de enfermedades y a la vez lo que vamos a ver el día de hoy, que es cómo aquello que callo o aquello que me cargo o aquello que no transformo puede convertirse en esos hilos adicionales que podemos ir tomando, ¿no? Y esto comienza por explicar, diría yo, lo que es el por qué se dan los kilos emocionales, ¿no? Los kilos emocionales muchas veces se dan porque las personas eh, nos cargamos con diferentes tipos de responsabilidades que creemos que son nuestras responsabilidades, obligaciones, y para ello, ¿qué sucede con el cuerpo? El cuerpo necesita tomar una forma para sostener todo eso que nos ponemos encima. Es más, yendo un poquito a otra casuística, vamos a llamarlo así, hay mujeres que, y bueno, esto lo veo como parte de mi trabajo como abogada, hay mujeres que son víctimas de violencia y lo callan, lo guardan, no trascienden estas emociones, no las trabajan, no tienen un soporte emocional y pues toda esa carga, ese dolor, la impotencia, rabia u otras emociones que atraviesan hacen que también vayan ganando el peso. Y también aquellas mujeres que aún están metidas en el círculo de la violencia necesitan hacer el cuerpo para poder lastimosamente aguantar todo el dolor y todos los tipos de agresión que sufren. Creo que también aquí sale un tema muy interesante que quizá lo podamos desarrollar en otro episodio. Claro, que es cómo hacemos con algo que sabemos que la violencia es algo que está a la vuelta de la esquina y está en todo el mundo. De hecho, fue denominada la segunda pandemia. Cómo atravesar las emociones, cómo hacer un trabajo emocional para sostener y salir del círculo de la violencia, que finalmente dentro de términos legales lo podemos ver como círculo de la violencia, pero en coaching lo vemos como el triángulo del desempoderamiento. Claro. Y bueno, ya será otro tema, pero también sí es algo que hace que nosotros podamos ir ganando peso para sostener o aguantar estos dolores, estas emociones no resueltas. Claro, y sobre todo también cómo es que trabajamos esa violencia hacia adentro de nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? Que es lo más sutil. A veces cuando somos víctimas es más fácil verlo porque hay un otro que nos agrede y de alguna manera es más fácil decir, ay, bueno, a mí me sucede esto porque me sucede el otro. Pero a veces nosotros mismos estamos siendo nuestros propios agresores porque es la forma en que validamos que el abuso es normal en nuestras vidas. Justamente esa es la paradoja del que es abusado, que finalmente se termina abusando inconscientemente y permitiendo cosas sin saber poner límites a su alrededor. Y eso también requiere que haya como un colchón, que son nuestros rollitos, que nos permitan sostenernos en el dolor emocional, que a veces no es físico,
solamente, sino que a veces es también emocional, es decir, genero ansiedades, genero tristezas, depresiones. Normalmente sucede cuando una emoción está exacerbada, ya sea para mucho, mucho, mucho o para poco, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, con lo que mencionabas de la rabia, del tema de que hay una violencia, yo no digo nada y me lo como, esa es la rabia en déficit, que es conocida como impotencia, y eso es lo que también nos genera como retener. Del otro lado, si la sacamos en exceso, pues empezamos con la ira y matamos a todo el mundo, y a veces, como no está socialmente aceptado hacerlo hacia afuera porque, o qué belicoso, qué problemático, lo hacemos hacia adentro. Porque definitivamente cuando no sabemos evitar una emoción, o la exacerbamos o la reprimimos, porque no sabemos cómo funciona de otra forma. Entonces, desde ahí, pues, de repente reprimimos como nuestro agresor externo, pero somos recontra explosivos e hirientes a nivel interno. Y de repente, cuando la persona me está agrediendo, internamente me estoy diciendo, sí, pues es que eres una basura, es que tú lo mereces, porque naciste fallado, naciste fallada. Y esa agresión que yo me hago mientras que el otro me está agrediendo es el círculo vicioso del que estaba hablando justamente Frida. Y es súper tóxico para nosotros porque de alguna forma nos creemos el cuento de que hemos venido a la vida a vivirnos eso, ¿no? Que así es, así nos tocó. Y de hecho creo que es bastante difícil el camino para identificarnos como nuestros propios agresores, porque es más fácil colocarlo afuera. Sí. Y esto trae el no responsabilizarme, ¿no? Trae también que el tener esta mirada siempre hacia afuera y no a nosotros mismos es el ejemplo perfecto de lo que es la desconexión de cualquiera de mis emociones. Y luego suceden casos donde puede venir una persona a decir, hago ejercicio, hago dieta, ya no sé qué más y no bajo de peso. Así, como la señora del gimnasio. Exacto, como la señora del gimnasio, Sí, sí. ¿no? Porque claramente está viéndolo todo hacia afuera, ¿no? Yo hacia afuera sigo en el gimnasio, Sí. hacia afuera sigo viendo qué cosa, con qué me alimento, pero no está mirando cuestiones de cómo está su relación consigo misma. Y al mirar la relación con nosotros mismos debemos identificar primero nuestro diálogo interno. Y nuestro diálogo interno finalmente solamente es el reflejo de nuestro diálogo externo. El problema es que solo estamos mirando nuevamente al externo. Luego del diálogo viene el tema de las cargas adicionales que quizá ya estoy asumiendo o cómo es que haya desordenado, llámese el sistema familiar o cómo haya desordenado simplemente mi alrededor. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en el triángulo del desempoderamiento, pues es muy fácil colocarme como salvadora y al salvar a alguien o querer salvarlo, lo que va a suceder es que me cargo con más y más cosas. Si no estoy como salvadora, estoy como agresor. Al ser agresor, ¿qué cosa haré? Señalaré, juzgaré, y finalmente, ¿en qué me termina colocando esto? En la víctima. ¿Por qué? Porque al estar juzgando no me estoy responsabilizando de lo que a mí me toca, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos identificar nuestro diálogo y a la vez nuestro entorno como parte inicial para poder ver, ok, estos kilos no necesariamente son porque me alimento mal, porque no hago ejercicio, la alimentación y el ejercicio son un complemento. Sin embargo, la parte emocional es lo que va a primar respecto de nuestro cuerpo, porque emoción no trascendida va Sí, a decantar en el cuerpo. creo que es súper importante lo que dices el primer punto de escuchar cuál es el diálogo interno y sobre todo afinarlo en ciertos momentos, ¿no? A veces no estamos peleados solo con la rabia, sobre todo a veces creemos que estar triste es debilidad. Y mucho más nos agarra la tristeza en el trabajo, un entorno social en donde creemos que vamos a ser juzgados. Entonces, desde ahí, cuando nos comemos, como decíamos en el otro episodio, la tristeza,
eso nos genera retener líquidos, literal. Entonces, el no tocar nuestra propia vulnerabilidad hace que no podamos acercarnos a la ternura. Y al no acercarnos a la ternura, no nos acercamos al cuidado. Y desde ahí es muy difícil sostener una alimentación sana, porque muy pocos hablan sobre la alimentación sana, más hablan sobre la dieta, la dieta, la dieta, y muy pocos en verdad van habitando lo que es alimentarte sanamente, que es muy independiente de que si eres vegetariano o carnívoro o lo que sea. Es el balance de energía que le proporcionas a tu cuerpo en comida. Entonces, la única energía que te motiva a sostener eso a lo largo del tiempo es la ternura. Es qué tanto deseas cuidarte, qué tanto deseas engreírte. Y ese también es otro concepto que no tenemos a la mano. O sea, el engreimiento lo tenemos como, voy a dar a comer helado, chocolate, me voy al restaurante, voy a hacer lo que quiero, como, me voy a engreír. Y también es el hecho de sostenernos, de cuidarnos físicamente, de ir al doctor, de hacernos sus chequeos, de justamente si quiero llorar, lloro, si algo no me gusta, decirlo y no pensar en que me voy a quedar mal o que de repente las mujercitas no deben de comportarse así en tal entorno. Entonces, y si lo pensamos, lo primero es observarlo, como dice Frida. O sea, posiblemente no lo van a poder frenar de la noche a la mañana ni lo van a poder transformar después de escuchar lo que les decimos. Y es bastante importante que se detecten, porque una vez que se detectan una y otra vez, luego les empieza a llegar altamente eso. Entonces empiezan a sentir como porque ya lo escuchan como si le hubieran subido el volumen, que les empieza a hacer ruido y es necesario que les empiece a hacer ruido para que se movilicen, porque si no se detienen a escucharse y a darse cuenta de los ruidosos que están, nunca van a transformarse. Entonces, sí, el primer pasito es estar súper atentos a cuál es esa vocecita interior que me carcome cada vez que me sucede tal o cual cosa. O qué es lo que está pasando, me duele la cabeza, y en qué estoy pensando todo el tiempo. ¿No? El que debí decir eso en la reunión, ¿cómo no dije eso en la reunión? Justo la otra persona lo dijo, yo lo quería decir. Pero ¿por qué no lo dije? Y es que mi cabeza está que da vueltas porque está con la impotencia, con el hecho de haber querido decir algo y no haberlo dicho, y ya pasó a las 9 de la mañana, pero es medianoche y yo sigo dándole vuelta. ¿Y cómo hubiera sido si dije, si hubiera dicho esto? Entonces, ¿qué se hubiera dicho esto? Y hubiera dicho esto, pucha, y ya, y la película, la serie ya terminó ya y no me di cuenta y sigo con mi discurso interno. Entonces ahí lo único que va a jugar a su favor es que estén despiertos, que se pesquen. Ajá, acá estoy. Estoy haciendo esto y esto me está perturbando. Entonces ahí es como replantearse y debatir lo que están pensando. ¿De verdad es así? ¿De verdad me van a ver débil si lloro? ¿De verdad siempre me han visto débil cuando lloro? Y ponerse a pensar si en verdad en algún momento de repente han llorado y yo creo que si han llorado en frente de alguien en algún momento, los han abrazado, los han contenido, los han engreído. Y a veces no recordamos esos momentos por miedo, que también es otra emoción súper castigada, como dice Frida, o más bien con muchas barreras, porque hay el prejuicio de que el miedo es malo. Y sin embargo, el miedo nos trae el cuidado también. En la parte del miedo yo le agregaría algo que fue parte de mi proceso, que es la ansiedad. Mm, Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no bajo de peso? O sea, o mejor dicho, ¿por qué no sostengo una alimentación saludable y termino con atracones? ¿Cuál es el fondo emocional en esto? La ansiedad. ¿Por qué? Porque puedes estar viviendo desde el miedo y si a ese miedo le sumas que para no sentir miedo necesito controlar todo a mi alrededor, nunca vives tranquilo. mm, Siempre vives en ansiedad. Y la ansiedad lo que va a traer es que en esos momentos donde se me junta el miedo, le meto el control y algo sale, porque siempre va a haber algo que no voy a poder controlar, quiere decir, en resumen, miedo más control igual a desconfianza. Cuando vivo en la desconfianza, termina gatillándoseme la ansiedad. Y esto me lleva a los atracones.
Mientras que si yo trabajo la confianza, el amor propio, comenzar a habitar el miedo, y para evitar el miedo necesitamos desafiar las creencias limitantes que tenemos y que la sociedad nos impone, ¿no? Mis creencias limitantes frente al miedo es: yo no puedo demostrar en el trabajo que soy miedosa o que me da miedo algo, porque como soy abogada necesito responder con seguridad, porque a mí vienen siempre con los problemas y nada que ver, era algo que me estaba imponiendo yo. Yo también puedo sentir miedo, yo también puedo saber, como hemos dicho, puedo no saber qué hacer frente a alguna situación, y va a tener solución en algún momento, ¿no? Y si a esto le sumo que yo también tenía creencias limitantes de lo socialmente aceptado, que es que espacios de abogados normalmente son hombres, iba a algunos espacios donde era la única mujer, no sentía que podía tener voz, peor, me daba más miedo, me llenaba de ansiedad y terminaba en los atracones. ¿Qué viene después del atracón? La frustración de por qué no sostuve mi régimen alimentario. ¿Por qué? Porque estás batallando siempre con hacerlo perfecto. Y finalmente, creo que esta parte también es importante para que podamos ir tomando en cuenta que en este diálogo interno es donde vamos a poder identificar nuestras creencias limitantes, que son muy personales. En mi caso, iban relacionados con mi carrera, con cómo soy yo, con que yo quería ser la perfectita, la niña buena, porque eso no solamente, he mencionado temas del trabajo, pero esto no solo estaba en el trabajo, también estaba con la familia, con los amigos, en todo ámbito, estaba incluso con la pareja. Yo quería ser la pareja perfecta, ¿no? Y estar constantemente en querer obtener perfección solamente me llevaba al miedo, al control, la ansiedad y luego el dolor. Y adicional a esto, al identificar mis creencias limitantes, yo ya estaba clara desde dónde partía. Y desde ahí pude identificar cuáles son las creencias que vienen a mi alrededor, que vienen en el trabajo, lo socialmente aceptado, como mencioné, en la familia, esas expectativas que puede tener mamá, papá, lo que mencionan los tíos, las tías, las abuelitas, los hermanos, ¿no? Lo que espera mi pareja, que también es otro gran tema, que si nosotros nos dejamos llevar por lo que espera nuestra pareja, vamos muy mal, porque nosotros somos un ser distinto a la pareja y juntos conformamos un tercer ser que es la relación, pero no perdemos individualidad, ¿no? Entonces, poder identificar también todo lo que me acompaña a la externa y desde ahí ir generando este cambio, pero como punto inicial está romper la barrera de lo que es que necesito trabajar en trascender mis emociones. Si no me abro a la posibilidad de que necesito un trabajo emocional, nunca voy a salir de los kilos emocionales, porque ese es el punto de partida. Yo caer en cuenta que necesito un trabajo emocional porque lo que estoy haciendo allá afuera para mis kilos no funciona. Y a partir de ahí revisaré mi diálogo interno, mis creencias limitantes, lo de la sociedad, y podré tener una ruta por donde seguir en este camino. Totalmente, incluso el inmersionar en las emociones nos permite justamente respirar mejor y ganar resistencia cuando hacemos ejercicio físico, que es También. lo último bueno, ayer justamente te comentaba que conversaba con una persona que es súper especializada en odontología neurológica y decía lo importante que es respirar por la nariz y no por la boca, porque resulta que cuando respiramos por la boca nos generamos estos reflujos porque está todo conectado. Yo nunca me hubiera imaginado que eso era posible y sin embargo era algo que ya me estaba pasando. Yo he venido entrenando y me he dado cuenta que al inicio de mi entrenamiento yo tenía mucho miedo al dolor. Entonces no tenía la confianza como de hacer el ejercicio completo porque yo ya estaba pensando que la máquina se iba a partir en dos, que me iba a caer encima toda la pesa, que mi hueso se iba a dislocar. Entonces no confiaba realmente en mí y me ganaba el miedo. Entonces poco a poco yo lo he ido atravesando y ya puedo sostenerme respirando mientras estoy sintiendo el dolor
Y eso me ha llevado a que ya no siento tampoco esta carga de que pensé que ya me estaba dando gastritis o algo similar. Y ayer escuchando a esta persona dije, ah, tiene todo el sentido del mundo. Entonces sí tiene relación que ahora ya estoy respirando más y lo siento por la resistencia también. O sea, puedo correr más y ya no me agito, puedo hacer más esfuerzo. Y todo eso tiene que ver con mi trascendencia al miedo al dolor, porque siempre he tenido miedo al dolor. Y claro, es dolor en todo aspecto, sino que cuando el cuerpo nos lo muestra con lo más tangible, que a veces es levantar un peso que creemos que nunca vamos a cargar, y también nos va a suceder cuando estamos haciendo un proyecto nuevo que nunca nos hemos atrevido a sacar, o cuando estamos presentándole una propuesta de, no sé, subirme el sueldo al jefe y nunca lo he hecho antes, entonces también voy a tener miedo al dolor de ¿qué? Del fracaso, porque también el fracasar o el equivocarse es uno de los miedos más grandes que hay porque se vincula a un dolor del Y es lo ego, más ¿no? castigado también, ¿no? Laboralmente todavía está castigado. Hay varios todavía trabajos donde se castiga la equivocación, se castiga el error y eso te lleva al perfeccionismo, ¿no? Si es que nos dejamos llevar por esos patrones que finalmente son sociales, naturales, ¿no? Y algo que me trae lo que comentabas es cómo es que nosotros al intentar empezar un trabajo o al empezar un trabajo emocional para sacarnos estos kilos, o sea, ¿qué fue el detonante, no? En mi caso, sí me pasaba que yo hice varios cambios en cuestión de mi alimentación, de hábitos, sin embargo no llegaba a los resultados que quería y ya empecé a entrar a un tema de que, claro, o sea, ya tanta frustración sí me llevó a decir un hasta aquí, estoy harta, algo tengo que hacer y creo que también es importante que no es el único camino, no necesitas estar harto, simplemente puede ser que estés escuchando este podcast y digas, oye, sí, me identifico con todas las emociones que están diciendo y puede ser que los kilos que tengo hoy no solo sean porque, bueno, como la grasita acá, hago este desajuste por allá, porque finalmente los gustitos tampoco es que estén castigados, sino que podemos comenzar desde distintos lugares a darnos cuenta que necesitamos un trabajo emocional y que dentro de ese trabajo emocional nos va a traer la pérdida de los kilos. Y a esto se suma las cargas, ¿no? ¿De qué cosas me estoy cargando al día de hoy que en realidad no me tocan? Y creo que también esto va relacionado con lo que es la familia, ¿no? A veces nos cargamos a papá, a mamá, los hermanos, encima nuestros hermanos mayores, ¿no? Y no aprendemos a colocarnos en el lugar que nos tocó, porque la familia también tiene jerarquía. Mi padre, mm, perdón, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y los hijos, y en los hijos todavía la jerarquía de quién mayor, segundo, no, primero, segundo, tercero. Muchas veces pasa que nosotros desordenamos y nos colocamos por algún acto de amor, nos colocamos en un lugar diferente, sea que emocionalmente nos vinculamos con un dolor de mamá, de papá, y me puedo estar colocando energéticamente como el papá de mi mamá, la mamá de mi papá, la mamá de mi mamá o la mamá de mis hermanos. Ese simple cambio, que aparentemente puede ser simple o puede ser como que, no, pero es que tampoco era que no iba a hacer nada, o sea, nadie te dice que no hagas nada. El tema es desde dónde lo haces y hasta dónde te asumes algo que en realidad no es lo que nos toca, ¿no? Parte de mi trabajo de los kilos emocionales también ha sido colocarme en el lugar que me corresponde y no ser la mamá de mi mamá ni la mamá de mis hermanos, sino colocarme como la hija y a la vez la hermana menor, que antes me costaba decirle a mis hermanos mayores, soy la menor en cría, me costaba muchísimo, era algo que no iba a pedir. Ahora
bromeo con eso, los fastidio, y esto trae libertad y ligereza. La libertad porque te liberas, valga la redundancia, de cargas que no debiste tener nunca, y la ligereza de poder vivir tu vida para ti. Es ahí donde el cuerpo también va reaccionando a tomar su lugar. Entonces, qué importante es que también estemos claros que estos kilos de más que son emocionales, si yo lo trabajo en mi sistema familiar, vuelve también mi cuerpo a tener su lugar. ¿Por qué? Porque ya no necesita tener un volumen para asumir lo que se asumía, sino cuando caminamos con nosotros mismos vamos a poder ir ligeros en ambos sentidos, emocional y en vida. Sí. Yo creo que yo me lo viví desde todo lo que has dicho, pero desde el lado más desde el abuso, ¿no? Entonces, yo cuando recuerdo mi abuso de pequeña, lo que me sucede es que al toque veo cómo me he venido abusando a lo largo de mi vida. Era como Stranger Things. Entonces era como, hice esto y hay una masa que se pegaba por todas las células de mi cuerpo y decía, que, o sea, no, la herida no era física, era energética y estaba por todas las decisiones que había tomado, todas las decisiones que primero veía en cuanto a mis parejas. O sea, lo primero que yo vi no era tampoco que había cargado con mi mamá, porque para mí no era una carga, era como la estoy ayudando y bueno, es parte de pertenecer a mi familia en ese momento, ¿no? Pero lo primero que sí vi era cómo es que yo me abusaba escogiendo gente que justamente eran una mochila. O sea, yo siempre era la salvadora, siempre era el pobrecito que había que arreglar, que había que ser la porrista del hombre para que saliera adelante. Incluso yo siempre había sido de como, si yo puedo tener la posibilidad de viajar, pero si la otra persona no tiene, entonces yo no lo hago. Por camaradería, por una cosa así como que somos todos un equipo. O sea, había entendido todas las lecturas de amor y de compensación al revés en verdad, porque yo pensaba que eso era ser un equipo, era que el amor era sacrificio, que el amor era caminar al ritmo del otro. Entonces lo hice miles de veces hasta que ya me aburrí y empecé a presentir que algo pasaba y cuando lo vinculé lo vi así como dominó cayendo todo diciendo, ah, esto lo he hecho una y otra vez porque es la forma en que me he venido abusando. Empecé a sacar esa primera capa de mochila de la que hablo. Y luego pude ver la otra capa, que era con mi familia, que estaba mucho más camuflada, porque ahí yo lo que sentía era que era la hija responsable, que si yo no estaba ahí, ellos iban a desmoronar, y que si yo me iba o no intervenía o no solucionaba, era egoísta y era una mala hija porque entonces no los estaba ayudando, que no estaba, que no era como si a mí no me importaran ellos y como que estaba siendo malcriada de algún modo, ¿no? Como no agradecida y reestructurar todo esto, en verdad, no sé en qué momento lo hice, yo lo que sí recuerdo es que me empecé a meter mucho más en habitar mi rabia, en habitar mi ternura, en habitar mi confianza, y cuando volteé, estaba mudándome sola. Y ya estaba comprando mi departamento, y ya estaba poniendo límites a mi hermano, se enojó un año, pero de ahí regresó, entonces era como, la vida empezó a acomodarse, y luego me di cuenta que ya era la hija menor, como dices. O sea, mi hermano ahora va, levanta el teléfono y habla a mis papás. Antes me llamaba a mí. Y yo te lo juro que yo no sé en qué momento pasó. O sea, si tú me dices en qué momento, dime la hora en que pasó esto. Y ese era un punto, y ese es un punto clave, porque no es que todo esto se haga consciente, no es que yo me quiero volver la mamá de mi mamá y pucha, lo hago así adrede, o me quiero encargar de mis hermanos. No, esto es algo muy inconsciente y por eso mencioné que muchas veces lo hacemos por amor, ¿no? Porque dentro de este hacer inconsciente hay dentro de nuestro corazón un sustento de amor, porque yo amo a mi familia, de hecho lo dijiste, ¿no? Yo los amo y pertenezco a esa familia, lo tengo que hacer, o sea, es algo que me nace desde el corazón y lo doy y lo hago. Entonces, ese es el hacer inconsciente
Y luego cuando ya lo volvemos conscientes donde hacemos los cambios. Sin embargo, no hay que dejar de mirar y algo que también puede, si bien es cierto, puede ser doloroso en el camino, termina siendo gratificante, que es cómo dentro de este ser tan inconsciente y por amor hay ego. Sí, En el fondo, yo encontré que había mucho ego, soberbia. soberbia disfrazada Sí, de ego, ego disfrazado de soberbia, porque creo que es más como que penduleando entre el ego y la soberbia y no diferencias, porque nuevamente estamos en un plano inconsciente en el que se hace porque el sustento es el amor, ¿no? sí. Son los órdenes del amor, si le queremos poner el nombre de las constelaciones. Entonces, dentro de esos órdenes del amor, lo hacemos y vamos penduleando inconscientemente, nuevamente lo digo, en lo profundo de nuestro ser hay mucho ego. Pero este ego aparece como un dolor también, que normalmente es de herida básica. Claro. Entonces, todos partimos de una herida básica, en mi caso el abandono, en tu caso el abandono también. Entonces, al habernos sentido abandonados en algún momento, el miedo hace que por algún orden del amor nosotros elijamos, eh, digamos que entregarnos al ego y a la soberbia inconscientemente para camuflar todo esto dentro de lo que es el amor a la familia, el amor a algún dolor, a alguien que hayamos visto sufrir dentro de nuestra familia. Y finalmente es ego, ¿no? Ya cuando nos volvemos conscientes, finalmente es ego. Y este ego hizo que nos hayamos puesto en un lugar diferente. ¿Y por qué traigo el ego? Porque al momento que nos hacemos conscientes de nuestro ego, es el momento donde viene la responsabilidad. Es decir, ¿qué hago a partir del momento en el que me reconozco que todo esto lo hice desde el ego? Comienzo a ver a las personas de mi familia diferente. Porque para haberme puesto inconscientemente como mamá de mi mamá, es porque desde mi ego la vi pequeña. Es porque desde mi ego no la acepté como es. Desde mi ego juzgué sus errores. Desde mi ego juzgué su dolor y y no me di cuenta que es tan humana como yo. Así como sucede con mi mamá, sucede con papá, sucede con hermanos. Cuando entramos a la conciencia del ego, es donde podemos ver y aceptar que ya no estamos para reclamos, que ya no vamos a ver a nuestros papás o a otras personas desde el dolor, sino desde lo que buscaron hacer mejor. Es decir, si yo miro a mi mamá, yo ya no la veo desde sus errores o los reclamos. Yo la veo desde su gran potencial respecto de mi abuela, porque mi abuela le dio ABC y ella con ese ABC buscó hacer ABCDEF y todo el abecedario mejor para mí. Y se dan cuenta cómo cambia la mirada, es decir, yo ya no estoy mirando desde lo que le falta, sino desde lo que tuvo y que hizo lo mejor con lo que tuvo. Así es que es muy importante que podamos traer el ego aquí para darnos cuenta que a partir de que nos hacemos conscientes del ego, cambia nuestra mirada hacia los familiares por los que en algún momento, por alguna ley del amor, me encargué de ellos y al verlos ahora con grandeza, me puedo colocar en el lugar que me toca, porque también soy humana, porque también tengo errores y también pasaré por todo lo que pasan ellos más adelante cuando sea mamá, cuando tenga un esposo viejito a mi lado, ¿no? Sí. Pasaré por todo ello. O sea, igual ahora que estás conversando, yo quiero compartir con todos que el camino no es sin miedo. O sea, de hecho, cuando empezamos a cortar un cordón umbilical tan fuerte que es la conexión con mamá, con papá, y hemos venido salvándolos o creyendo que tenemos todas las soluciones y escuchamos, bueno, a mí lo primero que me dijeron fue, ¿de verdad crees que quien te dio la vida es tan inútil? Y que de verdad solo tú los vas a poder salvar. Entonces, y empezaron a distinguir la humildad de la falsa humildad.
Y claro, de verdad hay humildad ahí. A mí me chocó un montón, me peleé un montón, rabié un montón esa noche y luego me rendí y dije, sí, sí los estoy viendo como minusválidos, a ambos, minusválidos mentales, minusválidos emocionales. Los veía muy chiquitos y yo me veía muy grande. Y cuando ya no me quedó más que aceptar, luego me moría de miedo de transformar, Así es. porque me moría de miedo de que se cayeran, porque de verdad creía que se iban a caer y lo que me tocaba era hacer nada, cuando yo siempre hacía todo, entonces me moría de miedo. Entonces creo que si algo, digamos, me ayudó a trascender ese momento, fue empezar a evitar la tristeza, porque esa parte de mí se estaba muriendo al darme cuenta que había sido una hija de puta disfrazada de humilde. Y ya no quería eso porque ya lo había visto, estaba clarísimo y era lo único que yo sabía hacer. Entonces, no sabía hacia dónde estaba caminando, era un vacío. Y para mí fue muy fuerte y necesité llorar, necesité llorar enfrente de mi mamá, no lloraba enfrente de mi mamá hace 10 años atrás. Y ella se sorprendió y fue volverme a reencontrar y volverme a permitir ser vulnerable, porque en mi vulnerabilidad vi la grandeza de mi mamá, esa grandeza que va más allá de su edad, sino de todo lo que energéticamente es como madre, y también a la de mi hermano. O sea, yo siendo la menor, me dejé sostener porque siempre era como una estatua que nunca caía. Y la verdad es súper liberador Sí, después. totalmente. Te pone O en otro sea, lugar, no solo de conciencia, sino también energético. Creo que ya que menciono lo energético, también es importante mencionar que de repente muchos dirán, pero no tengo mi mamá al lado, no tengo tal persona al lado, o ya no está en este mundo. Es que no necesitas sacar la voz de tu alma. Tu alma te va a decir lo que necesitas hacer, lo que quieres hacer. Algunas personas irán, pedirán perdón, otras simplemente se pondrán en el lugar y desde ese lugar sus seres queridos se sentirán en el lugar correcto y cambiará la relación, mutará, porque es cierto, hay una parte que se muere para nacer otra. Y si es que ya nuestros familiares no nos acompañan en este plano terrenal, también hay un trabajo energético, porque al aceptar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos o a quien con quien yo haya desordenado el sistema familiar, al aceptarlo, en realidad sistémicamente lo que estoy haciendo es incorporarlo al clan en el lugar y yo también me estoy colocando en el lugar que me toca y finalmente es algo que beneficia no solo a la persona que lo hace, sino a generaciones atrás y generaciones adelante. Porque imagínense, todos venimos de un árbol genealógico, pero sistemáticamente o energéticamente nos cambiamos de lugar, pero si es que esto lo ordenamos, liberamos a nuestros ancestros y liberamos a las generaciones futuras. Si yo tengo hijos, podré, no digo que mis hijos, es decir, cuando yo tenga mis hijos, no quiere decir que, porque yo ya hice mi trabajo sistémico, mis hijos no van a querer ponerse, desordenarse. no van a querer desordenarse. No, probablemente quieran desordenarse, pero como yo ya hice mi trabajo, voy a poder identificar aquellos momentos donde mi hijo quiere ponerse como mi esposo energéticamente o como mi papá, podré regresarlo a su lugar con amor, porque realmente todo esto tiene mucho amor en el fondo. El tema es que el ego es la expresión del miedo y todos sentimos miedo, el problema es que lo castigamos. A más castigar el miedo, hay más ego. Si nosotros comenzáramos a vivir en el amor, no nos desordenaríamos. Por eso es que hay una frase de Osho que dice, la vida es el camino, mientras que la meta es el amor. ¿Por qué? Porque en esta vida nuestra meta es llegar a vibrar en amor. Y para vibrar en amor hay que salirnos del miedo.
porque el miedo es la expresión del ego. Entonces, el ego y el amor están en polaridades opuestas. Para yo salir del ego, necesito irme acercando al amor. Cuando me acerque al amor, voy a ordenar todo mi sistema, liberaré a mis ancestros, liberaré a generaciones futuras, que finalmente es un poco de lo que nosotros queremos inspirar con nuestras historias y experiencias de vida que lógicamente han tenido dolor también y han necesitado valentía para sostener. Sí, sí, totalmente. Pero sí los invitamos siempre a eso, ¿no? Que para que puedan revisar esos kilos emocionales que pueden estar presintiendo, intuyendo, que los están acompañando, pues vayan hacia adentro, a escucharse, a pescarse, a detectarse, a ver cómo es que estoy cargando con cosas que de repente no son mi responsabilidad o que de repente cómo me vivo mi responsabilidad, porque a veces la misma palabra responsabilidad ya me estoy sobrecargando. Yo he venido siendo una persona todo el tiempo de que la responsabilidad, soy muy intensa con la responsabilidad, entonces de repente, y estoy segura que mi responsabilidad no es el nivel de responsabilidad de Frida, probablemente Frida me diga, ¿qué cosa estás hablando? Eso de ahí, eso en un atlas. Y es parte de la vida, de nuestra vida, hacernos cargo, preguntándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero qué es para mí la responsabilidad, no? Ah, para mí la responsabilidad es solucionar esto, solucionar lo otro. Y ahí, cuando veamos la lista de cosas que ponemos, evaluar si realmente es saludable o no para nosotros en todo nivel, a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel energético. Si papá, si mamá no está, hay cosas que perdonar, estamos jalando con resentimientos, qué estamos haciendo al respecto, y todo eso ir mirándolo, porque con solo la mirada y el como verlo es como si estuviéramos alumbrando con una linterna en medio de la oscuridad a aquello que necesitamos ver para luego como sacar el hilo y desnudar todo o desatar todo, ¿no? Sí, ya que estamos en sin nudos, hay muchos nudos por desatar, es cierto, hay muchos nudos por desatar y todo va a partir siempre de que revisemos nuestra comunicación con nosotros mismos, nuestra conexión. Hay muchas cosas que socialmente hacen que nos desconectemos, porque hay cosas que se castiga el tiempo con nosotros mismos, donde no hacemos nada y ya se cree que es un vuelo para nada, que no está produciendo nada, no sé qué, y viene la forma como se juzga esto. Sí. Cuando en realidad conectarte contigo sin hacer nada, lo que trae es poder escuchar la voz de tu alma, que es esa voz interior, esa brújula interna que todos tenemos, donde va a salir nuestro verdadero camino y va a aparecer el propósito de para qué estamos en este plano terrenal. Así es, todos estamos en búsqueda de eso, el sentido de la vida. Así es, el sentido de la vida, así que creo que ya para ir cerrando, creo que la mayor recomendación es esa, ¿no? Que identifiquen cuál es su diálogo, identifiquen a su alrededor sus creencias, las creencias que socialmente están aceptando o incorporar en su día a día. Y ahí comenzará un gran camino como para ir pasando a tomar conciencia y acciones para cambiar eso y vendrá también que nuestro cuerpo tome su lugar respecto de los kilos. Sí. Igual siempre, siempre que nos escuchen, ya saben que nos pueden escribir, nos pueden consultar, nos pueden decir, oye, mira, yo no sé si esto realmente sea una voz, una creencia, nos pueden consultar, por eso están las redes sociales, estamos en TikTok como Sin Nudos, estamos en Instagram. De hecho, los canales están abiertos para que nos puedan escribir por donde quieran, o sea, comentando abiertamente o por inbox, se sienten más seguros. Y bueno, somos obviamente nosotras coaches ontológicas, en mi caso transpersonal también, y los podemos acompañar en cualquier momento a ver cuál aprendizaje están añorando o a distinguir de repente qué es lo que les está pasando. Si es que escuchan algo que les resuena y no saben y quieren avanzar y sienten esa inquietud, o sea, no están solos, eso es lo que les quiero decir. Estamos aquí para ustedes y de hecho ese es el sentido de estar aquí presentes conversando sí, semana a semana. Sí, claro que sí, el sentido de estar conversando semana a semana, parte de los temas que nosotros hemos trabajado, que estamos trabajando, ¿por qué no?
es poder inspirar el que cada uno de los que nos escuchan se miren y de encontrar algo, no paren eso que encuentran ni lo pongan debajo de la alfombra, porque sucede y sucede mucho que no sostenemos lo que vemos porque no tenemos los recursos. Y nosotras aquí nos colocamos como ese recurso para que ustedes sostengan lo que están encontrando. Es decir, nos buscan, nos piden una sesión, un acompañamiento, vamos conversando para poder identificar la ruta. La ruta es muy personal. Mi ruta no es la misma que Arlene, ¿no? Ni va a ser la misma de las personas que nos están escuchando. Entonces, dense la oportunidad de poder mapear en compañía de cualquiera de nosotras dos la ruta que se acomoda mejor a ustedes para que puedan conectarse con esa voz tan bonita que realmente nos trae nuestras verdaderas necesidades y que sobre todo va a hacer que tomemos el lugar que nos toca tomar en esta vida. Así es. Y también aprovechamos para invitarlos a que no se pierdan el próximo nudo que vamos a estar presentando. De hecho, vamos a estar acompañadas de una invitada especial. Invitada nuevamente. Va a ser una sorpresa, es una amiga también que ya conocemos algún tiempo, así que va a ser una charla muy entretenida, muy en confianza, y el tema que vamos a estar conversando es sobre la confianza como un camino para llegar al éxito, ¿no? A ese éxito tan personal de cada uno, no necesariamente vamos a ir al éxito social, y ahí lo vamos a poder desnudar. De hecho ahí vamos a deconstruir un poquito de lo que es el sesgo social, el éxito socialmente aceptado y el éxito personal, ¿no? Y ahí lo dejamos, porque busquen el episodio, ya prontito va a salir. Nuestra invitada es una compañera de viajes, que vamos a llamar así, porque es compañera de proceso, de estos procesos de vida que nosotros atravesamos y estamos muy contentas de poderla tener en este espacio. Claro que sí, así que muchas gracias, se han llegado hasta aquí escuchándonos, gracias por acompañarnos y por seguirnos. Chao, chao, chao.